Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Bushwhacker, una vez más compartiendo video demostrativo con todos ustedes. Y bueno, ya teníamos mucho tiempo sin hacer un demostrativo de una videocámara en 8 milímetros. Y en esta ocasión pues afortunadamente hemos encontrado una que la verdad está muy bien. Se trata de una Samsung modelo SCL700 en formato High 8. Es compatible con cintas de 8 milímetros y bueno, es en el sistema NTSC, aunque aquí en la parte del display, en la cubierta del display me aparece algo aquí que dice audio y video señal output PAL. No estoy seguro si pueda sacar la señal en formato PAL o sea compatible para televisores en ese sistema. No estoy plenamente seguro. Lo que sí estamos seguros es que la videocámara está respondiendo bien, está físicamente en buenas condiciones, signos de uso normales y bueno, le falta todavía lo que es la limpieza. ¿Okay? No, todavía no le hemos aplicado limpieza, pero es mínimo prácticamente. ¿Okay? No trae su batería. Sin embargo, pues estas pilas ya al tener más de 15-20 años obviamente ya no van a retener la carga. La gente pregunta de pronto dónde puede conseguir estas pilas. Con la marca y el modelo, búsquenlo en sitios como eBay, Amazon y ahí les va a aparecer el modelo correcto de batería que va a ocupar. Ok, aquí por ejemplo en la base me aparece el fabricante, dice videocámara modelo tal, la batería a qué voltaje trabaja y el país del donde se hizo o donde se fabricó dicho producto. Este número es el número de serie, terminación 22Y. ¿Okay? Este modelo de videocámara, los únicos fuentes de salida para sacar la señal sería esta que es la Super Video y tenemos un puerto de salida que es de audio y video de 3.5 milímetros, el cual pues vamos a usar esa puntilla como si fuera cable auxiliar de música, pero con el otro extremo, con los tres cables, perdón, con los tres colores, rojo, blanco y amarillo. Ok, aquí vemos otra vez que dice High 8 milímetros camcorder. Ok, entonces es compatible con cintas de 8 milímetros. Ok, tiene un zoom óptico de 22x contra 880 de zoom digital y también cuenta con una antorcha incandescente, muy fácil, solamente tienes que estar en lo que es modo videocámara. Ahí estamos, modo videocámara, y ya cuando estés ahí ya vas a poder activarla con solamente pulsar el botón de playback o light. Ya con eso ya la puedes activar. Entonces, bueno, controles de reproducción y a la vez para ajustar la fecha y el tiempo, expulsar el cassette, el control de zoom in, zoom out. ¿Okay? Este pequeño botoncito que está aquí es para activar o desactivar el zoom digital. Es un pequeño atajo para evitar entrar a lo que es el menú y configurarlo, hacer todo un proceso. ¿Okay? Botón de expulsar pila, un botón de filmar, detener la grabación. Ok, y bueno, ¿qué más? La entrada para el adaptador de corriente directa, una luz LED que nos va a indicar si tuvieras la pila que la está cargando, el botón de menú. Este es el botón de menú, déjame darle un acercamiento. Ahí está, menú, encendido, apagado. Con esto activas o desactivas el menú, confirmas, hacia arriba, hacia abajo, será para lo que es el enfoque manual o automático. Cuando estés en enfoque manual, con esto acercas y desenfocas. Bueno, es enfocar y desenfocar. ¿Okay? Igual cuando estemos en modo playback o player, reproducción de videos,
El control de volumen va a ser este mismo. Aquí vemos volumen, incrementar o bajar volumen. Ok. Esta es una paleta de escenas preconfiguradas. Por ejemplo, escenas de deportes, escenas de ciertos paisajes en la noche, etcétera. ¿Ok? Efectos digitales muy suaves, ahorita lo van a ver. Balance de blancos, fundido de entrada y de salida. Ok. La pantalla tipo LCD de alta resolución a color, que por cierto da muy buena calidad de imagen. El visor va a estar en blanco y negro. Ahorita todavía ven que tiene un poquito de polvito porque le falta la limpieza. Ok. Vamos a ver aquí que es 2.5 pulgadas, medidas en diagonal de extremo a extremo del monitor LCD. Ok. Ajustes fáciles. Si no quieres quebrarte la cabeza en estar ajustando, picas donde dice Easy y la videocámara se va a entrar en un modo de ajuste fácil para su fácil manejo. ¿Ok? Y también existe este otro modelo que es Custom. Si no quieres fácil y quieres personalizarlo, hacer ciertas cosas a tu modo, vas a presionar Custom y ya vas a poder, por ejemplo, enfoque manual y entre otros. ¿Ok? ¿Qué más nos falta? Su micrófono. Aquí están las lentes que todavía les falta limpiar. Samsung Camcorder Lens originales 22x. Las medidas. Ok. Y bueno, pues ya prácticamente eso sería todo en lo que son los botones, condiciones físicas, estéticas. Ok. Bien, entonces vamos a mencionar algo muy importante para que tengan conocimiento aquellos que no tienen experiencia con los formatos de 8 milímetros. Esta videocámara, al ser formato High 8, solamente va a ser compatible con material que fue grabado en equipos High 8 y Video 8. Por ejemplo, si tú tienes una videocámara o cassettes que fueron grabados en formato digital 8, no van a ser posible reproducirlos en esta unidad. ¿Okay? Por ejemplo, este cassette dice digital 8, pero si yo grabo material usando esta videocámara, lo va a dejar como material que fue grabado en High 8, por lo tanto sí lo voy a poder leer. ¿Okay? Si tú utilizas un cassette 8 milímetros, el video 8 normal, que es este, también lo va a poder leer sin ningún problema, siempre y cuando haya sido grabado en una videocámara High 8 o Video 8. ¿Ok? Entonces, recuerden que el formato Digital 8 o las videocámaras que son Digital 8 van a poder leer los tres anteriores, ok, el Video 8, High 8 y Digital 8. Okay. En el formato High 8 solamente va a ser compatible con equipos High 8 y Video 8. Por ejemplo, aquí mira, Sony, el Video 8, así lo puedes encontrar. Ok. Y esta es otra marca, TDK, que es 8 milímetros. Ok. Y bueno, tenemos ahí un montón de cassettes con los cuales vamos a reproducir material que fue grabado previamente. Ok. Entonces, por ejemplo, en este cassette que es Digital 8, tiene pues cierto material que fue grabado en una videocámara Digital 8. Entonces, yo puedo grabar ahorita usando esta videocámara, pero el material que está plasmado y que fue grabado en una videocámara Digital 8 no va a poder ser visualizado en este equipo. Lo que va a aparecer son pura distorsión, puras rayas, puro ruido, es lo que va a escucharse y se va a poder observar. Ok, entonces recuerden, High 8, equipos High 8 aceptan solamente grabaciones en High y en Video 8. Ok, las videocámaras que son anteriores a esta, que son en formato Video 8, solamente van a poder leer grabaciones que fueron hechas en equipos Video 8.
ok. Quiere decir que si tú grabaste en un equipo High 8 y lo quieres ver en una videocámara que es Video 8, no va a ser posible, ¿okay? Entonces son unas reglas que hay que tenerlas en cuenta para evitar de pronto que digan, no, es que la videocámara no sirve, que porque no se ve nada, rayas, ruido, distorsión, etcétera. No es eso, es la compatibilidad, ¿okay? Entonces, bueno, considerando todo lo anterior, antes de conectarla, vamos a mostrar aquí el adaptador de corriente directa. Afortunadamente venía con la videocámara. Ya es muy difícil encontrar este tipo de adaptador de corriente directa original de Samsung. El extremo es de punta, es una punta delgadita. La mayoría de videocámaras de su tipo usan una punta, pero es la terminación o el aspecto es exactamente cuadrado. Es un cuadrado, es un como rectangulito y no es muy común de encontrar. ¿Okay? Bien, se menciona que esta videocámara no trae la batería original y aunque la trajera pues ya no iba a retener carga. ¿Okay? Vamos a conectarlo. Ahí está. Ok, estamos ahorita en el modo player. Ok, voy a cambiarme a modo videocámara. Ahí está. Por ejemplo, vamos a poner a este monito. Vamos a visualizar a través del visor. Ok, está. Y así se ve el Yoshi desde el visor de la videocámara. Ahí estamos, ok. High 8 nos está pidiendo que insertemos un cassette porque está vacío el compartimiento. Ok, vamos a subirla un poquito. Mira, ahí está. Ok, así es como se ve a través del visor, que es en blanco y negro. Y ya si quieres verlo a través del monitor, así se va a observar. Ok, que vean que sí está dando imagen bien. Ahí está, mira, este es el enfoque automático y como pueden ver la cámara por sí sola hace los ajustes de nitidez del objetivo. Mira, ahí está. Aquí ya se pierde un poquito, obviamente, porque ya es exceso de zoom, pero igual, mira, aquí las rayas en los zapatos. Vamos a activar, por ejemplo, el zoom digital. A ver, zoom digital. Ahí está, mira. Aquí ya aparecen los 880x disponibles. Entonces, por ejemplo, yo voy a darle bastante zoom. Y ahí vamos a ver cómo se va acercando. Ahí ya entra el zoom digital. Ok, y ahí llegó a su máximo. Ahí llegó al máximo zoom, que son los 880x. Ok, vamos a retroceder. Y ahí está. Otra vez. Vamos a apagar el zoom digital. Y ahora nos quedamos solamente con el zoom óptico, que son los 22x que dice la videocámara que tiene disponibles. Ok, por ejemplo, vamos a jugar un poquito aquí con las escenas, los efectos, los fades, balance de blancos, etcétera, para que vean que sí, qué tal se observa aquí los cambios. Mira, por ejemplo, vamos a hacer un fade. Aquí está el botón de fade. Vamos a hacer un fundido. Ahí está. Soltamos y aparece otra vez. Recuerda que para lograr eso tienes que estar en modo filmar, capturar o videocámara. Ok,
Ahora vamos a hacer balance de blancos. Esta balance de blancos lo quitamos. Ahora vamos a ir con efectos digitales. Esto está muy suave, ¿okay? Vemos el efecto sepia. Mira, el efecto sepia. También tenemos el efecto blanco y negro, que está muy suave también. Efecto negativo. El efecto de espejo está muy suave también, muy interesante. Muy tipo la serie Dark. Mira. Ok. Está. Quitamos y vamos ahora con efecto artístico. Mosaico. Aspecto de 6 a 9. Cinematográfico. Y sin efecto alguno. Ok. Ahora vamos a ir con lo que es escenas preconfiguradas. Escenas como de alta velocidad o deportes. Esta es otra escena. Y aquí por ejemplo para la nieve, que es... Okay. Bueno, aquí está sin efecto. Ahora vamos a activar lo que es el enfoque manual. De estos botones donde estaba aquí menú, enter, vamos a escoger precisamente el enter para poder activar el modo enfoque manual. Pulsamos una vez el botón de enter y va a aparecer en el margen izquierdo esa pequeña M y un símbolo como una florecita, un recuadro. Ya está activo el enfoque manual. Con la misma perillita que está aquí, esta, vamos a jugar al enfoque. La damos hacia abajo, giramos hacia abajo, estamos desenfocando. Volvemos a girar hacia arriba, estamos enfocando, dándole más claridad. Seguimos hacia arriba y estamos ya totalmente desenfocados. Volvemos hacia abajo y le estamos dando otra vez claridad al asunto. Ok, entonces volvemos a presionar el botón de enter. Bueno, voy a darle así, presiono el botón de enter para quitar enfoque manual. Vuelve otra vez el enfoque automático, ya vieron que solito lo ajustó. Y eso es como trabaja precisamente el enfoque tanto manual como el automático. Los efectos, no hemos entrado lo que es menú. Vamos a entrar a menú y en el menú nos va a dar estas opciones. Para desplazarnos en el menú vamos a usar la misma ruedita, ajuste del monitor. Si quieres que el monitor esté encendido, balance de blancos que sea automático, ajustes personalizados, ajuste del reloj, el título que esté que aparezca, título, bueno, ajustes de título, el título está apagado. Okay. Y aquí vemos bueno, el color de los títulos en blanco. Puedes resetear el contador de cinta también, y el demo o la exhibición así está apagada. Vamos a entrar aquí a lo que es ajustes personalizados. Ajustes personalizados, damos enter. El zoom digital está apagado. Recordemos que en la parte superior de la videocámara tenemos este botón, el cual es mucho más fácil y rápido que entrar al menú, desplazarte. Bueno, es un atajo. Balance de blancos automático, fecha y horario están apagados, es decir, no van a aparecer en la pantalla. Si tú le das enter puedes cambiar, mira, usar enter y que aparezca solamente la fecha o la fecha y el tiempo, ¿okay? O solamente el puro tiempo, o que no aparezca nada, ¿okay? El título, los títulos están apagados, no aparece nada.
programa, bueno, escenas programadas, preconfiguradas, está en automático. Y me parece a los efectos, ahí está, los efectos especiales que habíamos dicho hace unos momentos. Entonces todos ellos están desactivados. Vamos a darle que se quede en off. Vamos a salirnos con menú y regresamos otra vez a lo que estábamos hace unos momentos. Otra vez exit con menú y otra vez menú para salir de todo esto. Ahí está, ya salimos y estamos otra vez en modo videocámara. Okay. Entonces decíamos la cuestión de los videocassettes. En este modelo de videocámara podemos grabar con cintas video 8 normal, High 8 también, y en este caso por alguna razón que desconozco, este cassette que es supuestamente especial para Digital 8, me encontré con la sorpresa de que sí puedo grabar en él, en este equipo. Lo que pasa es de que también, si tiene material que fue grabado en Digital 8, no lo vamos a poder visualizar. Se va a ver pura interferencia, puro ruido, rayas. Eso es lo que se va a percibir. Okay. Vamos a grabar directamente en este cassette y vamos a... Okay. Bueno, antes de grabar en el cassette se me estaba pasando lo que es la antorcha. Vamos a encender la antorcha aquí. Y ahí está, mira. Es bastante intensa la antorcha. Ahí lo pueden ver. Es muy intensa la antorcha. Y de hecho en la parte superior, aquí te dice esta indicación que no toques el área que está cerca de la antorcha porque te puedes lastimar, quemar los dedos. Ok. Bien. Vamos a poner el cassette. Siempre presionarlo donde diga la palabra o el símbolo de push para evitar daños al carrier o la caja que coloca que resguarda el cassette. Ok, vamos a regresarlo. Ok, espérame, vamos a regresarlo. Ok, vamos a entrar a modo player. Modo player, voy a regresar la cinta. Ok, ahí estaba lista. Vuelvo otra vez a modo videocámara. Ok, vamos a colocar más figuras. Por acá. Ahí está. Vamos a dejar aquí enfocado esta cuestión. Ok, ahí para que vean cómo aparece. Y en este caso, bueno, nos aparece que vamos a grabar en vídeo 8. Se encuentra en modo espera. Okay, ahí están las figuritas. Ya está abierta la toma. Ok, en este momento ya vamos a grabar. Ahí está grabando. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Samsung High 8. Estamos grabando directamente a un cassette Digital 8, pero en equipo High 8. Aquí estamos haciendo zoom a las mascotas. Okay. Listo, finalizamos la grabación. Okay. Ahí ya dejó de contar. Bajamos otra vez a lo que es modo videocámara. No, perdón, vamos a ir a modo player. Está hacia abajo es player, reproducción. Ok, vamos a regresar la cinta.
playback. Vamos a subir el volumen. Ok, y así se ve precisamente los videos que fueron grabados en Digital 8. Tratar de reproducirlos en equipos como lo es en este caso un High 8 es lo que vas a ver, puras rayas, distorsión, a excepción de que sean cassettes que fueron grabados en una videocámara que también era High 8 o Video 8. Okay. Entonces vamos a parar aquí la cinta y como pueden darse cuenta, pues el resto del material fue grabado en equipo Digital 8. Vamos a sacarlo en la cinta Digital 8. Okay. Bueno, entonces dejamos este cassette por acá. Hay varios cassettes que tenemos aquí. Entonces vamos a ir con este cassette que es una grabación en Video 8 para que vean que se puede reproducir grabaciones de otros equipos siempre y cuando sean, como les digo, High 8 o Video 8. ¿Okay? Si fueron cassettes que fueron grabados en filmadoras Digital 8, no lo va a poder reproducir. Se va a ver lo que se vio hace unos momentos, puras rayas. Okay, vamos a darle acercamiento aquí. Ahí está. Playback. As you can see, we're just sitting here while they cut off all the stuff on the ship. Underneath the ship, the divers are in the water. And we got tugs holding us in place here. So let me see, I may catch around the other side, might be able to see the Coronado Bridge also, but this is National City. And National Steel and Shipbuilding. And there's the hospital ship down there too that we worked here at NASCO. Ahí está. Como pueden darse cuenta, también sin problemas, cassette en perfecto estado, Video 8 de Sony. Vamos a ir ahora con otro cassette aquí en este caso va a ser un High 8 de Sony. Me parece que ese cassette grabé una parte de este video antes. Vamos a ver, creo que es este. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Ahí vemos que está grabando precisamente. Mira, aquí está grabando. Dice Rec High 8. Vamos a poner la cámara para que podamos ver perfectamente. Vamos a hacer un zoom aquí a la figura. Ahí está, un zoom. Dejamos. Así a modo de paneos para ver que no se corte. Ok, vamos a finalizar la grabación. Ok, y lo mismo, aparecen rayas porque seguramente es un video en Digital 8. Okay. Vamos a sacar este cassette. Okay. Está sin problema. Okay. Esta grabación la hicimos obviamente previo a este video. Okay. Tenemos este TDK que es Video 8. Cuando es 8 milímetros normal,
no aparece la palabra High 8 aquí en el monitor. Está playback. Ahí pueden ver esto que les acabo de decir. Solamente aparece el contador de cinta y no aparece lo que es el símbolo de High 8. Ok. ¿Sí? Sí, agarra, ¿cómo no? Ahí está. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ok. Ahí está. Todo perfecto. Todo perfecto. Okay. Vamos con otro cassette. Este es otro High 8 de Sony. Lo marqué aquí con Digital 8 porque se habían hecho unas grabaciones ahí. Lo vamos a regresar todo a ver qué onda. Igual si salen rayas al inicio, pues va a significar que fue capturado en Digital 8. Está listo. Playback. Exactamente. Tiene distorsión. Son videos que fueron grabados en Digital 8. Por eso se ve distorsión, porque la videocámara no es compatible con esas grabaciones. Okay. Vamos a adelantar un poco. Y sí, en efecto, ahí está. Aquí esta grabación, por ejemplo, se hizo en High 8. Ahí puedes ver que dice High 8. Ok. Ahí está la grabación. Aunque lo hicieron con Night Vision, por eso se ve así como que toda la gente bien rara. Pero ahí está High 8 y reproduciendo perfecto. Ok. Vamos a adelantar un poquito más. Ahí está otra grabación. High 8 también. Regresamos otra vez. Ok. Entonces, esa cinta que introducimos, los primeros videos, yo recuerdo que se hicieron en un equipo Digital 8. Por eso yo lo marqué aquí con D8. Y son la primera distorsión que vimos, porque esos videos fueron grabados en una videocámara Digital 8. Y tenemos más cassettes aquí todavía, ok. Más cassettes. Vamos a reproducir los más que se puedan para que vean que no va a fallar el equipo, a excepto que sean videos como ya el que ya observaron, que fueron videos Digital 8. Ahí sí no los va a leer. Ok, este es High 8 TDK. Vamos a ver aquí, a ver qué onda. Playback. Ahí está. Video grabado en High 8. Ahí lo pueden ver en la parte superior, High 8. Ok, va para afuera. Listo. Vamos a ir con otro. Playback.
sea, haciendo zoom. una videocámara que había grabado antes y ahí quedó. Un poquito aquí la videocámara. Okay. Vamos a ir con otro cassette. Todos los cassettes fueron grabados en distintos equipos, distintas épocas, lugares, diferentes filmadoras. Aunque este es un Hi 8 de TDK. Playback. Esta persona como que no estuvo enfocando bien. Okay. Ya está. El que sigue. Sony Video 8. Playback. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1 con videocámara Sharp Hi 8 finalizando a partir de ahora. It is painful, no doubt about it. It is painful, but the outcome is very good. Well, the results are pretty impressive, but this once it gets cosmetic approval by the FDA, I think that it's going to. Okay. Ok, nos quedan 3. TDK Video 8. Ahí está. Por ejemplo, la grabación de este cassette de los perritos fue hecha en un equipo Video 8. No aparece ningún indicador de Hi 8 ni nada de eso. Okay. Hi 8. Okay. Ok, está. Vamos a adelantarlo. Ok, ahí está. Ya se nos va a acabar aquí el tiempo. Está todo perfecto. Y bueno, antes de que se me acabe el tiempo, ya me quedan 4 minutos. A ver, último cassette. Video 8, Sony.
ok. Y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar porque ya se nos está acabando el tiempo aquí en la videocámara, ok. Y bueno, aquí está la muestra como este equipo, la verdad, está funcionando de manera excelente, ok, siendo que está conectado a su adaptador de corriente original. Ahí está, todo listo. Y ya vieron todo el montón de videocassettes que probamos, pues son bastantes videocassettes. Todos estos, aparte este bonchecito que está atrás, y pues todos se pudieron visualizar sin problema, excepto los que fueron grabados en Digital 8. Eso sí, no los puede aceptar este equipo. Por lo tanto, hay que verificar que tus grabaciones hayan sido hechas en una videocámara como esta, High 8, o en una Video 8, ok. Si tú grabaste material en Digital 8, no va a ser compatible, ok. Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Espero les haya sido de provecho. Si es así, por favor no se olviden de compartir, comenten, suscríbanse, denle un like y estén al pendientes de nuevas actualizaciones en este canal. Yo soy Bushwhacker, les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. Saludos, bye bye.